Buen día a todos, yo soy Leslie Jaimes y hoy vengo a hablarles sobre el neoclasicismo pictórico del siglo XIX, un tema que nos ayudará a entender y nos permitirá entender cómo el arte de esta centuria utilizó la antigüedad grecorromana no solo como una fuente de inspiración estética, sino como una poderosa herramienta política y cultural. Para esta exposición he seleccionado 3 artistas que representan distintas facetas de este fenómeno en Europa. Primero, Laurens Alma-Tadema, pintor neerlandés establecido en Londres. Segundo, John William Waterhouse, británico formado en la Royal Academy. Y José de Madrazo, español discípulo de Jacques-Louis David en París. Aunque trabajaron en contextos diferentes, Gran Bretaña y España, los 3 compartieron una misma obsesión y era recrear el mundo clásico con rigor arqueológico y convertirlo en un espejo de su propia época. A lo largo de esta exposición veremos cómo el neoclasicismo, que nació en el siglo XVIII, evolucionó durante el XIX, adaptándose a las necesidades de cada nación, pero manteniendo siempre su esencia, y es la mirada hacia Grecia y Roma como modelos de virtud. Pero antes de hablar del siglo XIX es fundamental comprender de dónde viene el neoclasicismo y por qué surgió. Entonces, ¿qué es el neoclasicismo? Es un movimiento artístico que nació en la segunda mitad del siglo XVIII como una reacción contra los excesos decorativos del barroco y el rococó. Sus defensores buscaban recuperar la pureza, la simetría y la racionalidad del arte greco-romano. Hernando Carrasco, 2018, explica que este movimiento evidenciará una gran heterogeneidad, tanto ideológica como compositiva, infinitamente superior a la de los grandes estilos precedentes. Es decir, aunque todos los artistas neoclásicos miraban la antigüedad, lo hacían de maneras muy diversas según su país y según su contexto. El impulso definitivo para el neoclasicismo llegó con las excavaciones de Herculano iniciadas en 1738 y Pompeya desde 1748, ambas promovidas por Carlos III de Borbón, entonces rey de Nápoles y futuro rey de España. La profesora Romero, 2017, en su artículo La influencia de la antigüedad romana en España, el estilo pompeyano en el siglo XVIII y XIX, señala que es innegable que la expectativa creada por el descubrimiento de las ciudades sepultadas, en las cuales era posible contemplar edificios y obras de arte como si no hubieran transcurrido casi 2000 años, estimuló esta atracción. Estos hallazgos permitieron a los artistas europeos conocer de primera mano cómo vivían los romanos, sus casas, sus pinturas, sus murales, sus objetos cotidianos, entre otros muchos detalles. Por primera vez, la antigüedad dejaba de ser un ideal abstracto para convertirse en algo tangible. Pero los descubrimientos arqueológicos no habrían tenido tanto impacto sino un fenómeno cultural que permitió su difusión, y estamos hablando del Gran Tour. Se trata de un viaje educativo por Europa continental, especialmente a Italia, que realizaban los jóvenes de clases altas, principalmente británicos, como culminación de su formación. Esta práctica se consolidó en el siglo XVIII, incluía visitas obligadas a Roma, Nápoles, Pompeya, Herculano. Solo quienes tenían el poder adquisitivo suficiente podían emprenderlo. Duraban meses o duraban incluso años. El Gran Tour tuvo implicaciones decisivas para el arte. No solo formó los gustos de futuros coleccionistas y mecenas, sino que permitió a los artistas estudiar directamente las ruinas clásicas. Muchos de los pintores que veremos hoy, incluyendo el español José Madrazo, quien viajó a Roma, se formaron en este contexto de contacto directo con la antigüedad. Ahora bien, cuando hablamos del neoclasicismo en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX, debemos situarlo en un contexto muy específico, y es el reinado de la reina Victoria, más o menos en 1837 a 1901. Por eso, los artistas británicos de este periodo se les denomina victorianos, no porque practicaran un estilo diferente, sino porque trabajaron bajo este marco histórico y cultural. La sociedad victoriana estaba profundamente influida por la educación clásica. Las élites británicas estudiaban latín y griego, leían a Homero y a Virgilio y veían el Imperio Romano como un precedente de su propio Imperio Británico. Una de las tantas características fundamentales era la representación de la vida cotidiana.
A diferencia del neoclasicismo francés de David, que se los nombré anteriormente, que en su mayoría prefería los grandes momentos heroicos, los victorianos se interesaban por escenas domésticas, como banquetes, baños termales, rituales de cortejo, entre otros muchos. Sus contemporáneos describían estas pinturas como representaciones de victorianos sin toga, o sea, victorianos con toga, dado que hacían posible la identificación del público victoriano con los habitantes del Imperio Romano. Veamos ahora a los dos artistas británicos que he seleccionado. En principio, Lawrence Alma-Tadema, quien nació en 1836 y falleció en 1912, nació en Países Bajos y se formó en la Academia Real de Bellas Artes de Amberes. En 1870 se estableció en Londres, donde desarrolló toda su carrera madura. Para documentar sus pinturas, Alma-Tadema reúne un archivo fotográfico extraordinario con más de 5.000 imágenes, muchas tomadas en Pompeya, según Wiley 2005. Lo interesante de Alma-Tadema es que su Roma no era solo un escenario histórico, sino un espejo de la modernidad. Petitjohn 2002 señala que sus escenas romanas funcionan como un paralelo deliberado a la modernización de París bajo Napoleón III, con el emperador Augusto y su arquitecto Agripa, reflejando la transformación urbana realizada por el valor de Haussmann. Su obra maestra, Las Rosas de Heliogábalo, hecha en 1888, ejemplifica esta complejidad. Representa al emperador romano ordenando arrojar muchos pétalos de rosas sobre sus invitados, tanto así que algunos mueren asfixiados. Petitjohn destaca la contradicción perturbadora de la obra. La belleza decorativa de los pétalos rosados contrasta brutalmente con la depravación absoluta del tema. Por otro lado tengo a John William Waterhouse, quien nació en 1849 y murió en 1917. Representa otra faceta del neoclasicismo victoriano. Nacido en Roma e hijo de pintor, se formó en la Royal Academy de Londres. A diferencia de Alma-Tadema, Waterhouse se especializó en temas mitológicos y literarios. Kensner, 1991, en su artículo Antes de Ulises, iconografía victoriana del mito de Odiseo, destaca que el artista gravitó hacia la narrativa odiseica como una rica fuente de negociación cultural entre la sociedad decimonónica y su análogo clásico. En su obra Circe, ofreciendo la copa a Ulises, elaborada en 1891, Waterhouse muestra a la hechicera como algunos marineros ya transformados en cerdos. Lo significativo es que Kensner señala que Circe era una palabra clave en el periodismo victoriano para designar la venalidad femenina y la prostitución. Es decir, estas pinturas mitológicas no eran meros ejercicios estéticos, sino exploraciones de las tensiones culturales de la época. Bueno, pasemos ahora al contexto español, que presenta características propias, aunque comparte la misma raíz clásica. José Madrazo, quien nació en 1781 y 1859, se formó en un ambiente muy diferente al de los victorianos, que claro, le sucedieron después. Estudió en París bajo la tutela directa de Jacques Louis David, el gran maestro del neoclasicismo francés. Esta formación lo sitúa en la tradición más ortodoxa del movimiento, la que utilizaba los temas clásicos para transmitir mensajes morales y políticos. Su obra maestra, La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos, elaborada en 1807, ilustra perfectamente esta función del arte neoclásico. Álvarez Rodríguez, 2010, en su artículo La revisión de los temas de la antigüedad en la pintura de historia española del siglo XIX, entre la evolución del pasado y la legitimación del poder, explica que este cuadro fue realizado como la primera de una serie de grandes lienzos de tema profundamente patriótico planeados por Madrazo durante su estancia en Roma. Pero ¿por qué eligió a Viriato, un caudillo lusitano que resistió a Roma en el siglo II a.C.? Pues Álvarez responde que en una época en la que España se sentía ultrajada por los asaltos de las tropas de Napoleón, se interpretó como una personificación de la independencia, la lucha por la libertad de un pueblo capaz de plantarle cara a su opresor. Según la ficha del Museo del Prado, la pintura representa el momento en que los soldados contemplan el cadáver del caudillo, asesinado mientras dormía tras ser traicionado por emisarios sobornados por el cónsul romano Cepión.
La composición monumental y las expresiones teatrales son típicas del neoclasicismo davidiano. Lo que diferencia el caso español del británico es el uso político del pasado, mientras Alma-Tadema y Waterhouse recreaban la antigüedad para un público burgués que buscaba identificarse de una u otra manera con el lujo romano. Madrazo utilizaba héroes antiguos para construir una narrativa de resistencia nacional. Álvarez, 2010, concluye que los pintores encontraron en los momentos de mayor dramatismo de las vidas de estos personajes una inmejorable excusa para establecer la genealogía de esta cultura y las demás y la exaltación del alma nacional. Por todo lo anterior, podemos concluir que este recorrido por el neoclasicismo pictórico, un poco rápido y quizás un poco breve, nos permite observar cómo Europa y España del siglo XIX compartieron una misma fascinación por la antigüedad clásica, aunque con matices muy propios. Gran Bretaña proyectaba su identidad imperial a través de los artistas anteriormente mencionados, y España construía su narrativa nacional mediante héroes como Viriato. Como señala Hernando, 2018, las imágenes de la antigüedad no eran neutrales y en ambos casos servían para legitimar el orden social, construir identidades colectivas y transmitir valores morales. Prácticamente aquí se utilizó el pasado clásico para dar sentido al presente. Eso es todo y muchas gracias por su atención.